Así amaneció. Lo de Vinicius Junior que hemos venido hablando desde las semanas anteriores, el racismo que hemos visto contra él específicamente en España, nos tiene preocupados, no solamente a los de esta cabina, sino a todos los que nos gusta el deporte y a todos los latinoamericanos en general. Y también creo que a mucha España. España es un país que ha acogido muchos migrantes, dentro de ellos están los ecuatorianos. Para hablar del tema, de lo que está pasando específicamente en el fútbol, estamos llamando hasta España a el catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba en España, y aparte de eso es presidente del Comité de Investigación de Deporte de la Federación Española de Sociología. Él se llama David Moscoso. David, buenos días, mucho gusto. Buenos días, mucho gusto. La primera pregunta de cajón: ¿la Liga y España son racistas? Bueno, yo diría que no. Al menos los datos que existen parecen pensar que no existe un problema de racismo, o no ha venido existiendo un problema de racismo, aunque sí es verdad que bueno, pues que hay algunos datos que empiezan a preocupar, que son emergentes, son actuales, ¿no? ¿Por qué usted, que es experto, por qué el fútbol trae estas pasiones, las más bajas que puede tener un ser humano, cuando el deporte debería ser alegría, otro tipo de pasión? Bueno, el fútbol efectivamente es un lugar en el que tristemente parece que las conductas violentas cuentan con mayor aceptación social, ¿no? A pesar de que en general predominan valores pacíficos en torno al fútbol, los estadios han existido siempre situaciones relacionadas con la violencia, como el fenómeno de los hooligans, algo que no ocurre ni siquiera, no solo ya en otro ámbito de la vida, ni siquiera en otros deportes, ¿no? Situaciones que se ven en los estadios no se ven en el tenis, no se ven quizás en el baloncesto, pero sí se ven en el fútbol, ¿no? Parece que es un espacio en el que hay una especie de leviatán en el que la gente va a desahogarse de sus problemas con el árbitro, con los jugadores del equipo contrario, con los aspectos concretos de algunos jugadores. Es algo común, ¿no? Sí, y sí que habría que estudiar en profundidad este hecho, ¿no? David, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer, por ejemplo, España para que esto no ocurra en los estadios? Bueno, hay países como Reino Unido y Alemania y Francia especialmente, que tienen una legislación muy pues muy sólida y muy ejemplar para que no se produzcan conductas de este tipo, porque nada más que se producen, cortan el juego o sancionan con muchos juegos a los espectadores, para que los partidos tengan lugar sin personas, sin espectadores, e incluso con penas de cárcel que llega a los 3 años, ¿no? En España parece que no ocurre esto, sino que hay una cierta laxitud en la sanción de este tipo de conducta, de comportamiento en los estadios de fútbol por parte de las autoridades deportivas, ¿no? Estamos conversando con el catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba en España, David Moscoso. Estamos hablando sobre el racismo en España y en la Liga. Ahora hablemos de la Liga. La Liga, tal vez yo esté equivocado, pero que siento como que ellos están diciendo la culpa no es nuestra. Las autoridades son las que tienen que tomar a cargo. Pero yo creo que la Liga tiene mucha responsabilidad en lo que pasa en los estadios. Por supuesto, tiene una responsabilidad en la gestión de todo lo que ocurre en los estadios, y tiene la potestad de, bueno, pues establecer que se aplique, vamos, la legislación que existe. Existen legislaciones hoy día, como la ley de lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte desde el año 2007, y la ley de igualdad de trato y no discriminación desde el año 2022, que pueden pedir que las autoridades apliquen en esas situaciones. Pero claro, la Liga es un negocio
suficientemente importante como para que le prioricen la cifra del negocio que el cumplimiento de las leyes, al menos lo que parece. David, desde el punto de vista sociológico, que es su especialidad, ¿por qué se genera el racismo? Bueno, el racismo es en principio es la respuesta a la adquisición de valores relacionados con la aceptación de la diferencia, ¿no? Y el problema que está ocurriendo en España en particular, en los últimos 5 años, porque España es un país de muchos inmigrantes, tiene muchos inmigrantes en Argentina, en Brasil, en Francia, es decir, que después de la guerra civil y durante la dictadura franquista, pues muchos españoles se tuvieron que ir. Por lo tanto, aquí hay memoria histórica de la inmigración y también somos un país receptor de inmigrantes. Y la verdad es que, salvo algunas cosas puntuales, algunos hechos puntuales, en general la sociedad española es una sociedad que ha aceptado, ha integrado y respeta la diferencia a las personas extranjeras y también a la de color diferente y etnia diferente, ¿no? De hecho, los estudios que hay en España es que dicen que no más del 20% de los españoles sienten antipatía hacia los inmigrantes, que son una cifra importante, esto es del año 2020, pero que tienen sobre todo relación con toda la ola de la ultraderecha que se está viviendo en Europa, que bueno, pues que utilizan, esgrimen el argumento de que los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo, de que los inmigrantes no saben convivir. Es decir, es unos mensajes que están calando, por desgracia, en la sociedad, porque curiosamente entre la población que más se está calando, entre la población joven de menos de 25 años, que no se ha tenido que encontrar en ninguna situación que le haga pensar así nunca, ¿no? Y tiene mucho que ver con que esos mensajes se reproducen a través de las redes sociales. Son mensajes de odio, de mensajes de, bueno, pues que una especie de caldo de cultivo ideológico, ¿no? Alimentado por la extrema derecha, que se plasma en un odio intolerante hacia los extranjeros, hacia los inmigrantes o hacia quienes tienen un color de piel diferente, como estrategia también de movilización política hacia esos grupos de ultraderecha, ¿no? Finalmente, David, ¿el tema va para complicarse aún más en el futuro? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes como investigadores? ¿O hay algunas medidas para tratar de paliar esta situación? Si miramos los resultados de las elecciones que ha habido este domingo, pues la verdad es que se ha incrementado el voto a la derecha y ultraderecha. Por lo tanto, significa que los mensajes están calando en la sociedad y eso hace pensar que va a ir hacia peor. Pero también quiero realizar un matiz, es decir, en lo que hay de estrategia en torno a jugadores como Vinicius, ¿no? Porque es verdad que representa una enorme presión para los deportistas que están recibiendo insultos como es Vinicius. Presión que no es casual y ni fortuita, sino que a veces está organizada contra quienes mejor juegan, porque en el Real Madrid existen 7 jugadores de color. Sin embargo, esa presión no recae en quien tiene menos peso en la plantilla, sino en quien sino que se ejerce sobre el jugador que en ese momento tiene mayor trascendencia a los resultados, que en este caso es Vinicius. Con lo cual también hay ahí una situación que debemos matizar, que ilustra que hay algo más que racismo, sino también una organización de los grupos ultras de los equipos de fútbol que tratan de ejercer presión sobre los jugadores. Bueno, en este caso, porque es una persona de color, pero en otros casos era porque era catalán o porque era vasco o porque había dicho públicamente que tenía una orientación homosexual. Es decir, da igual, se utiliza el argumento que sea para hacer recaer en esos jugadores una presión que minimice la capacidad de juego en el campo, ¿no? Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Queremos agradecerle a David Moscoso, él es catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba en España y presidente del Comité de Investigación de Deportes de la Federación Española de Sociología. Hablábamos con él sobre el racismo en el fútbol. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Un Buen abrazo. día.